Esto va más allá del creer o no creer. Existe impacto de lo que usted hace sobre su cuerpo. Por supuesto, hay impacto sobre lo que usted cree en su cuerpo. Si usted cree que no tiene futuro, no tiene futuro. Si usted cree que sí tiene futuro, sí tiene futuro. El impacto de lo que creemos es tangible, además es medible, es científico. Ya no se puede decir que la fe no sirve para nada. Eh, Discrepo con los colegas que le ponen fecha de expiración a la gente. Discrepo, ¿por qué? Porque he tenido un cáncer y he sido operado y sigo con tratamiento y desde el primer minuto que lo tuve, no es que tuve fe, yo estaba convencido que iba a salir bien librado. Claro, si yo me deprimo, lo primero que va a suceder es que mi inmunidad se va al piso y gana el tumor. Eso es lo que hacen todos los pacientes. Es la conducta más simple, creer que ya no tienen futuro. Eso es muy, pero muy, pero muy perjudicial. Y cuando usted recibe pacientes en la consulta, y yo he recibido muchas veces pacientes que ya dan todo por perdido, ¿sí? Ese es el paciente más difícil de tratar, porque lo que tiene que curar no es su cuerpo, tiene que curar a su alma, tiene que ayudarlo a salir del fondo. No, yo creo que doy una impresión equivocada, y si alguien tiene esa impresión de que yo no creo en nada o no pienso en nada, yo lo hago por una comodidad eh, para exponer, pero ustedes, evidentemente, por lo que he dicho, no me conocen. Nada más es lo único que puedo decirle. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, Bueno, maestro. Buenas tardes. Sí. adelante. Gracias, maestra. Gracias, doctor. Bueno, en mi caso, muy grato escucharlo, maestro, porque en mi caso, por decir, yo soy nutricionista y muchas veces, pues, utilizo lo que es ahora ya actualizándonos el tema de la nutrición en precisión, ¿no? Entonces, una nutrición bastante individualizada, ¿no? Entonces, pero también nos basamos en la evidencia científica. Pero ya en un caso general, el tema el tema de la anemia, maestro, que se trata a nivel nacional como política pública también, se ve con muchas trabas el bajar los índices de anemia, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos, damos la vista a una nutrición de precisión, pues vamos a encontrar de que son muchos los aspectos a la que responde la anemia, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos enfocar esta política pública o podemos abarcar el tema de anemia? Vemos que muchas de las regiones y a nivel general de Perú también pues es elevado los índices, ¿no? Sí, justo estamos con un grupo de alumnos ejecutando la validación de una encuesta que vamos a aplicar en varias cevicherías ambulantes del Callao. ¿Sabe cuál es el índice de prevalencia de parasitación en el Callao? 88,4. Eso quiere decir que de cada 100 personas en el Callao, 88,4 están parasitadas. Uno de los grandes problemas en el Perú es el consumo de especies marinas crudas, frescas. Los parásitos en pescados, el que fuere, son muy frecuentes. Y el consumir pescado en forma de ceviche es, es un marcador de la grave ignorancia que tenemos. Empresarios educados en París, como el señor Gastón Acurio, nunca han hablado del peligro de comer pescado fresco. Lo que me dice es que a ellos no les interesa la salud pública, les interesa el negocio. Entonces, yo hace 40 o 50 años, yo tengo 70 años, andando a 71. Hace más o menos unos 60 años, cuando mi madre me servía el pescado, lo servía recontra cocido, blanco. Hoy lo comemos al estilo japonés. Trozos de pescado a los cuales le ponemos un poco de limón y no lo comemos. Eso es una práctica que tiene que terminar. Y tiene que terminar porque las guías de países como Francia, Estados Unidos, Italia, España, Inglaterra, hablan de el consumo de pescado para preparaciones como el sushi, deben ser congelados por un periodo que no puede ser menor de una semana. Claro, para los peruanos comer pescado congelado es grave, porque tienen el paradigma de que el pescado tiene que salir del mar y comerlo. Eso simplemente es ignorancia. El riesgo de comer pescado crudo es alto y la parasitación es alta. Hay un estudio de la Universidad Agraria que muestrea peces de consumo humano en los diferentes mercados de Lima y el índice de infestación por parásitos
es altísimo. Bueno, esa es una de las razones por las cuales la hemoglobina de los pacientes no sube, porque están parasitados. Y mientras sigamos con la ignorancia del ceviche preparado por Wong o preparado por el Papa o preparado por quien sea, mientras el pescado no sea congelado por una semana, ese pescado sí tiene parásitos y están vivos. Eso es una causa de anemia seria y que se puede tratar muy rápidamente con medidas concretas que el Estado debería implementar. Para eso simplemente, por si acaso, la guía de acá de nuestros colegas de Chile tienen una guía de cómo y sancionan restaurantes cuando la cosa no se hace de la manera en que está en esa guía. O sea, ellos tienen una guía de cómo manejar y tratar el pescado. Evidentemente que si usted tiene un sistema de congelación a menos 70 grados por método avanzado, evidentemente no va a necesitar una semana en el congelador. Puede necesitar un día o tal vez dos o incluso horas. Todo depende de cómo sea congelado el pescado, porque la congelación, hay métodos rápidos de congelación que matan al parásito. ¿Por qué? Porque cuando se congela se forman cristales de agua dentro de las células del parásito y a la hora que descongela rápidamente el parásito muere. Entonces las células se destruyen. Entonces, ¿y el pescado congelado es diferente que el pescado fresco? Si usted le quita la suficiente agua y está por bastante tiempo sin congelación y se descongela totalmente y luego se seca bien, el pescado no va a tener mayor diferencia gustativa en el paladar de los exigentes personas que coman ceviche. No se va a notar. Y evidentemente hay que tratar todos esos pacientes que están parasitados, ¿no? Por ahí va la cosa, estimado amigo. Bien, entonces creo que ya terminamos alguna del paradigma de la complejidad. Hasta el día de hoy hemos estado hablando fundamentalmente de paradigmas, modelos, patrones. Y nos hemos centrado en un modelo que es el que más lo vivimos, porque es el paradigma, diríamos, prevalente, que es el paradigma mecanicista. Habíamos hablado que una de sus características es justamente fraccionar para poder entender. Y habíamos también mencionado que es el paradigma que nos lleva a tener la concepción de nuestro paradigma en medicina, que es el paradigma biomédico. Por eso también se llama medicina biomédica, porque se la ve a la vida desde este enfoque de fraccionamiento, de objetividad, de recuperación. Y vamos a ir. Hemos visto también el día de ayer al otro paradigma, que es el paradigma sistémico o un paradigma más holístico, en el cual nos hacen referencia de que nosotros no somos un ser que está fraccionado, sino que estamos totalmente integrados en la parte biológica, en el aspecto mental y en el aspecto espiritual. Y que también nos han dicho de que realmente se produce un efecto en un determinado sistema cuando se dan una suma de factores que interactúan entre sí para poder dar una nueva estado dentro de ese organismo, que puede llamarse enfermedad. También hemos visto de que realmente cuando alguien pierde esa armonía, ese equilibrio entre su ser, entre un sistema y el ecosistema, es que estaríamos hablando de una afección, pero no solo de la persona, sino de toda su parte de contexto además. Y que este paradigma sistémico tiene mucho que ver con esta prevención que uno debe de llevar en relación a la salud. Además, el día de hoy nos han reforzado eso con las presentaciones que ustedes han escuchado del doctor Cáceres, donde nos ha enfocado ya no simplemente como teoría, sino más bien como evidencias más prácticas, qué es lo que pasó, cómo se fue construyendo ese paradigma biomédico y cómo esto ha servido para desarrollo de grandes industrias, de grandes intereses y que actualmente tenemos ahora este paradigma biomédico que no necesariamente es el que nos da una respuesta a los problemas de salud que venimos teniendo. Y luego nos habla el doctor Rodríguez Tafur de lo que ahora se piensa que vendría a ser como la meca de todo ese conocimiento científico y nos hablan de la medicina basada en evidencia, pero que cuando nosotros vamos a entender mejor lo que sucede, realmente la medicina basada en evidencia, como se lo enfoca, lamentablemente no es una solución. ¿Por qué? Porque la medicina no solamente es ciencia, sino la medicina también es un arte y es toda una tecnología. Entonces, no podemos solamente mirar no tener solamente una visión, sino que tenemos que ser mucho más amplios.
Pero además también nos dice que hay otros aspectos que podríamos estar mirando, que es este aspecto del placebo, que tiene mucho que ver con esa fuerza mental, con ese aspecto emocional y tal vez difícil de medir, ¿no? Y que no, en la medicina occidental muchas veces lo dejamos de lado. Bien, hasta ahí estamos. Ahora la propuesta que quiero hacerles es mirar cómo podemos tejer estas diferentes visiones y llegar a entender o ampliar nuestra visión hacia una realidad más compleja. Y esto es lo que se conoce con el nombre de paradigma de la complejidad. Estos son los 5 aspectos que vamos a tratar el día de hoy. Vamos primero a mirar una parte en relación al contexto y vemos de que hasta el día de hoy hay mucha gente que dice que el universo es una máquina y que como seres humanos también somos una máquina, que somos máquinas perfectas, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente somos máquinas? Mi visión es de queremos ser una máquina natural, ¿no? Perfecta, pero que estamos en constante evolución, depende de cómo, en qué energía estamos centrados, ¿no? ¿Cómo definimos una máquina? Una máquina lo definimos como un conjunto de elementos, ¿no? Que nosotros los ensamblamos para poder tener un movimiento o una acción determinada. Y mi pregunta ¿es que somos eso? Por favor, escuchen lo Doctor, que han aprendido. ¿Somos doctor, realmente una máquina? doctora, Adelante. no somos una máquina, porque esto estaría englobando no solamente en el aspecto físico. Nosotros somos más que un aspecto físico, que un cuerpo físico. Somos mente y también espíritu, obviamente, y esto no engloba a la máquina. Muy bien. O sea, realmente nosotros no somos una máquina, por más perfectos que nos quieran decir. Nosotros somos mucho más que ello. Una máquina, porque de repente mm, dentro de lo que conocemos es un cuerpo que no está influenciado por la parte de su ecosistema y también diríamos no está influenciado por la cantidad de estímulos que puede haber en su parte externa. Ello funciona como una cafetera. Puede haber frío, puede haber calor dentro del ambiente, pero esa máquina funciona. Nosotros no nos comportamos así porque nosotros somos un sistema, pero un sistema abierto. Vamos a analizar eso. Luego, otra cosa que nos decían es que el electrón es una partícula. Y luego nos dijeron que el electrón era el inicio de una onda. ¿Cuál de estas dos aspectos es verdad? ¿Las dos cosas o ninguna? ¿Qué dicen? Doctora, ¿se podría decir que son ambas ciertas? Depende mucho del observador. Correcto. Miren, me da mucho gusto que lo vayan ustedes ya, ustedes mismos respondiendo. Así es. El electrón es en algún momento partícula o en algún momento onda. Cuando el observador enfoca su atención en ese aspecto, va a hacerse una partícula y lo va a ver como el inicio de toda una materia. Pero cuando no se lo mira, cuando no se lo observa, entonces es una onda. Y estas preguntas han ido rompiendo muchos de los paradigmas que teníamos con René Descartes, con Newton, con Dalton, porque esta forma de ver, como decíamos al inicio, en la primera clase, es una visión reduccionista, lineal y simplista. Entonces, ahora la pregunta es entonces, ¿qué somos? Lo que nosotros somos, realmente somos sistemas complejos. ¿Y qué significa ser sistemas complejos? Veremos luego, pero además de ser un sistema complejo, también somos sistemas abiertos, es decir, estamos interrelacionándonos con el ecosistema donde vivimos, pero incluso estamos interrelacionándonos con el universo. Y si no, miren ustedes, ¿qué pasa en aquellas mareas que se dan en las lunas llenas? ¿Acaso no hemos visto que el incremento de los partos es mayor? O probablemente si somos un poco más observadores, vamos a ver que cuando llega una época de pacientes con infartos, no solamente llega uno, llegan varios pacientes más. Y así, entonces, vamos a ver cómo también el ambiente influye mucho en nuestro sistema, porque nosotros, al ser sistema abierto, vamos a estar interactuando mucho con el ambiente que nos rodea. Y cuando digo ambiente, no solo me refiero al ambiente de la naturaleza, sino también me refiero al ambiente social. Es decir, estamos totalmente interactuando, constantemente nos estamos influenciando y estamos interconectados unos con otros. Además, nosotros sabemos que somos sistemas complejos, pero que somos no lineales, es decir, no hay una causa, un efecto. Recuerden que incluso en el paciente con tuberculosis
puede ser que un paciente tenga el bacilo de Koch dentro de sí, pero nunca ha hecho una tuberculosis. Entonces, no somos causa-efecto, son varios factores que intervienen para dar una determinada respuesta. Y además, también vemos que cuando son sistemas complejos, no podemos decir, hay todo este bacilo de Koch y entonces va a haber tuberculosis. O sea, tenemos consecuencias directas, causas directas. Y vamos viendo que esto no es así. Tenemos probabilidades de que suceda. Igual ahora, por eso es que les decían en la clase anterior, como un médico que tiene un paciente delante de suyo con un diagnóstico de repente de cáncer, sin embargo, no puede ser tan determinante en decir, señor, solo le queda un mes y usted va a morir. Ahí ya el médico empieza a ser fatalista y como ustedes ven que el aspecto de la creencia y el aspecto del pensamiento es tan potente, si le damos ese tipo de mensaje, probablemente el paciente debilite todo su sistema inmune y realmente puede fallecer. Entonces, ¿cómo nosotros influenciamos tanto en la salud de nuestro paciente? Todo debemos saber que está interconectado. Y si está todo interconectado, nosotros no podemos ignorar que el tratamiento de un paciente va a depender mucho del propio paciente, pero también de la parte social que le rodea a ese paciente. Es decir, nosotros no somos la suma de partes, sino somos un entretejido entre estas diferentes sensaciones y objetividades, como es la parte de la materia, como es la parte de la energía, como es la parte mental y esa parte espiritual. Totalmente integrado, interconectado, es decir, somos un tejido sin costura. Bien, entonces, miren ustedes, esto que nosotros ahora lo podemos referir en relación a estos estudios que se han hecho sobre la complejidad de la existencia, de la vida, diríamos, del ambiente y también de nosotros como seres humanos, ya lo tenían esto antes nuestros antepasados. Y acá les presento 5 características que nos hablan de la cosmovisión andina. La cosmovisión andina, miren, es más o menos lo que ustedes pueden mirar en este gráfico. En este gráfico ustedes ven una montaña que tiene un valle, que tiene una serie de vegetales, pero también animales, y tiene también los seres humanos. Realmente van a ver ustedes que según el pensamiento de la filosofía andina o de la cosmovisión andina, se asume que todo cuanto existe en el planeta está vivo, que nada está muerto, sino que todo tiene vitalidad, tiene esa energía de vida. Y además, dentro de esta visión, también nos hablan de que existe una correspondencia, una dualidad, que es necesario que haya la unión de esta dualidad para generar vida. Eh, He tenido la oportunidad de hace 2 días estar en una reunión de la Organización Mundial de la Salud, junto con diferentes actores, y entre ellos los curanderos, o sea, nuestros agentes de la medicina tradicional, uno de ellos de Ecuador, y decía, nosotros sabemos que esto funciona cuando vemos que existe un hombre y una mujer. Se une el hombre y una mujer y genera vida. Pero ¿qué pasa cuando se une un hombre con un hombre? ¿O qué pasa cuando se une una mujer con una mujer? No genera vida. Entonces nosotros sabemos que debemos ir hacia ello cuando se genera más vida. Y cuando tenemos calor-frío, no es que las dos cosas son opuestas y que no se complementan, sino que justamente en la complementación de estas dos cosas podemos entender lo que significa la temperatura. Y decía, existe el día y la noche, pero los dos aparentemente son opuestos, pero cuando se unen, vamos a ver que tenemos la posibilidad de ver el amanecer y el atardecer. Cosas muy interesantes y las formas de reflexión y de pensamiento de repente diferente al nuestro, pero que está muy, muy atado hacia la naturaleza. Pero además de ello, también nos enseña la cosmovisión andina que todo cuanto existe en un espacio-tiempo está vinculado. Y esa vinculación es lo que le da la integralidad, esa visión holística de la que hablamos. En esta cosmovisión andina también nos hablan de que ninguno puede desarrollarse en forma individual, sino que todos dependemos de todos, que hay una interconexión muy fuerte, esto que le llamamos el Aini, el dar y el recibir. Es decir, todos vamos en algún momento a ser pastores y en algún momento vamos a ser pastoreados.
Y por último, termina esta cosmovisión andina con este principio que se llama el agrocentrismo, es decir, el ayu, en lo que les mencionaba, existe un espacio, un tiempo determinado, donde incluso las montañas, es decir, los apus, pueden cuidar y ver lo que está dentro de ese ecosistema. ¿Y por qué tienen tanta, diríamos, reverencia a estos apus? Porque ellos son los guardianes silenciosos, ellos, por esa visión de ellos, han pasado muchas generaciones y seguirán pasando, porque ellos son los que están allí mirando y observando lo que sucede. Entonces, ellos piensan que esos apus son muy sabios porque tienen mucho conocimiento. ¿Se dan cuenta entonces cómo el hombre andino se ha mantenido muy articulado a la naturaleza y simplemente entiende de que él no es más importante que nadie, simplemente es un elemento dentro de la vida? Eso que a veces a nosotros nos cuesta entender. Entonces, en el paradigma de la complejidad, lo que buscamos es poder articular las diferentes visiones que hemos ido teniendo, siempre centrándonos y entendiendo que el ser humano no es la suma de partes, sino es un sistema. ¿Y cuál es la diferencia entre hablar de una suma de partes a un sistema? Y es que un sistema, vamos a tener, existe toda una entrada, o sea, una serie de aspectos y de estímulos externos, y luego tenemos un sistema que está organizado con subsistemas, con diferentes componentes, y que en este sistema va a haber cambios que luego van a ser sacados hacia el exterior, a través de información, a través de energía o incluso a través de recursos. Entonces, ¿cómo definimos un sistema? Como un conjunto de partes o de elementos, miren, conectados totalmente entre sí, que están interactuando y formando una totalidad. No lo podemos separar, porque si lo separamos, deja de ser un sistema. ¿Y por qué están formando una totalidad? Para producir un efecto o una función. Eso es un sistema. Es totalmente diferente a hablar sistemas lineales no complejos de sistemas complicados. Este es un sistema lineal no complejo, es decir, tengo una serie de partecitas que los uno y ciertamente me van a funcionar. En cambio, vamos a mirar los sistemas complicados, van a ser múltiples componentes también que están totalmente conectados, pero no existen cambios en esas conexiones. Esas conexiones siempre están fijas. En cambio, cuando hablamos de sistemas complejos, estamos hablando también de una serie de elementos que van formando, pero que estas conexiones, al estar totalmente interconectadas, tanto entre sí, entre el sistema mismo, pero al estar influenciados por el ambiente, van a ser cambiantes, van a poder tener ese biofeedback y van a poder tener resultantes diferentes en relación a los cambios. Eso no se ve en los sistemas lineales ni en los sistemas complicados. Entonces, el ser humano, en general los seres vivos, son sistemas complejos. Un sistema complejo, decíamos, un conjunto de elementos interactuantes. El cambio es una de las cosas que existe constantemente. El cambio en una magnitud 1 acarrea cambios en todas las demás magnitudes y en el sistema en su conjunto. Es decir, si yo, por ejemplo, cambio mi alimentación de haber tenido una alimentación chatarra todo el tiempo y yo cambio hacia una alimentación viva, una alimentación más natural, yo voy a tener un cambio total en mi cuerpo. Bien, entonces el ser humano desde este enfoque como un sistema complejo lo vamos a mirar desde lo visible a lo invisible. Somos un cuerpo que va a tener un conjunto de subsistemas como es el respiratorio, el circulatorio, el sistema nervioso, etcétera, que están formados por órganos, por tejidos, pero estos tejidos a su vez conformados por células, que son sistemas físico-químicos, que son sistemas compuestos de moléculas complejas, que a su vez son sistemas compuestos por átomos, que son sistemas compuestos por partículas subatómicas que van hasta los protones, los neutrones, los electrones, y que al final también llegan a las partículas subatómicas, que son los quarks, los gluones, y que llegan hasta los sistemas de supercuerdas. ¿Qué quiere decir eso? Que somos materia, pero que a la vez podemos llegar a ser energía y que a la vez somos información. Esta parte que tiene mucho que ver con la conciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, es tan interesante entender esto. Somos 37.2 billones de células y no le agregamos todas las otras células que también viven dentro nuestro. Cuando miramos en grande, vamos a ver al ser humano como un sistema complejo, pero que a la vez forma parte de otros sistemas complejos.
Y ahí vamos a ver las personas que están simultáneamente dentro de un espacio-tiempo, que tienen valores, tienen costumbres, que tienen sus propias culturas, que forman sus familias, sus redes sociales, los pueblos, las ciudades, los ecosistemas naturales, conectados totalmente entre sí en un gran sistema, que es nuestro planeta. Pero nuestro planeta también forma parte de un sistema solar y que a la vez estos sistemas solares forman parte del sistema galáctico y que la Vía Láctea forma parte de otros sistemas de galaxias. Recuerden ustedes lo que decía Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo. Es decir, así como vamos hacia lo ínfimo hasta llegar a las partículas subatómicas, vamos a ir hasta lo máximo a extender todos los sistemas de galaxias. El pensamiento de la complejidad tiene mucho que ver con entender este tejido sin costura que mencionábamos y vamos a ver que realmente si afecta a una partecita va a afectar a todo, se modifica el todo. Y desde este enfoque vamos a ver que el uno es muy importante si lo quiero ver como múltiple. Y el tejido de acciones, interacciones, es que me van a formar estas ideas de complejidad. La complejidad tiene que ver con interrelaciones, con diálogos que incluyan análisis y síntesis, y con la inducción y deducción. No nos podemos quedar solamente ir hacia la fracción, sino esa fracción integrarlo en el todo. Bien, ¿qué es la realidad? Ya hemos hablado tanto, ¿será posible conocerla? Probablemente no. Nunca lo podremos entender a la realidad en su conjunto. Podremos entender partecita de esa realidad. Podremos explicarlo un poco más esto si podemos articular diferentes paradigmas. Y probablemente la respuesta es sí. Podemos entender mejor cuando logramos articular paradigmas. No incluir, sino articular. Bien, entonces el paradigma de la complejidad viene de un término del latín complexus, que significa lo que está tejido en su conjunto. Es lo que ustedes más o menos están viendo acá. Y es complejidad en general, es cuando hablamos de cantidades muy grandes de interacciones entre muchas unidades y que puede estar presente la incertidumbre porque no podemos medir todo. Y también va a estar presente las indeterminaciones y los fenómenos aleatorios o los fenómenos al azar que se puedan dar. Los principios de la complejidad tenemos los siguientes. En primer lugar, entender este aspecto del principio hologramático o también de la fractalidad. Miren, estos principios nos van a ayudar mucho para poder entender los diferentes métodos de la medicina complementaria. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos algunos métodos que se conocen con el nombre de reflexología, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que en las partes de nuestro cuerpo están incluidos el todo. Si yo miro nuestro pabellón auricular, voy a ver que ese pabellón auricular tiene la forma de un feto invertido. Y cuando yo estimulo un punto de ese feto invertido, me voy a percatar que probablemente ese punto tiene relación con el área donde yo estoy estimulando. Por ejemplo, hemos visto que para poder mejorar algunos dolores cervicales, puedo yo estimular ciertas áreas cervicales que están en mi pabellón auricular y puedo afectar ese dolor que era de repente no tratable y puedo mirar que realmente se vuelve tratable. Entonces, lo que quiero decirles, el todo está de una cierta manera incluido en la parte, que está incluida en el todo a la vez. No solo las partes están en el todo, sino que el todo también está en el interior de las partes. Yo también puedo mirar mis palmas y puedo ver las distribuciones de mis órganos en las palmas o en las plantas de mis pies. Y a través de masajes o de ciertas, diríamos, presiones que realizo, puedo obtener una respuesta en esa parte del todo. Es un principio que nos ayuda a explicar los métodos de la medicina complementaria. Otro principio es el principio dialógico, que es la asociación compleja de elementos que necesitan actuar juntos para su existencia. Son necesarios en conjunto para la existencia, para el funcionamiento y desarrollo de un fenómeno organizado. Es decir, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro cerebro siempre están en diálogo. Siempre corremos un poco más, vemos que nos agita nuestra frecuencia cardíaca, pero a la vez también vamos sintiendo que necesitamos más deseos de respirar, respiración más frecuente, y así. Y el principio bucle recursivo, que es el principio que tiene que ver mucho con el biofeedback. Sabemos de que, por ejemplo, nosotros tenemos, sobre todo en la parte hormonal, con todo este sistema
hipófisis, hipotálamo, hipófisis y suprarrenales, funciona igualmente con una serie de otras glándulas, como las gónadas, por ejemplo. Todo esto se regula gracias a este principio de bucle recursivo, o sea, hasta dónde puede producir, se bloquea y nuevamente baja la cantidad de hormona que existe y empieza a producir. Entonces aquí, para que ustedes vean esto que les estaba mencionando como teoría, sin embargo, también lo podemos ver en la práctica. Miren estos fractales que hay en la naturaleza. Por ejemplo, acá, esta es una margarita, o también podemos mirar en una serie de elementos, como en el caso de las abejas, por ejemplo, que se repiten y se dan y se van formando fractales, igual en nuestros pulmones. En nuestros pulmones también vamos a ver nuestros bronquios, cómo se dividen y cómo se van formando esos fractales. Otro principio de la complejidad es esto que habíamos mencionado, estar totalmente conectados. En sí todos estamos conectados. Todas las partes de un sistema complejo se afectan mutuamente, a pesar de que no tengan conexiones directas. Hay una pauta que todo lo conecta, no importa tanto los objetos, sino las relaciones. Las conexiones son importantes, pueden ser locales o pueden ser no locales, pero hay un campo relacional, es decir, nos relacionamos. ¿Por qué los peruanos tenemos más o menos las mismas formas de percibir, ¿no? Nuestra cultura, ciertamente, pero esta cultura no es simplemente reciente, es una cultura que se va formando de mucho tiempo, porque estamos conectados entre sí. Luego, también mirar la parte del constructivismo, que es lo que mencionábamos, que es imposible que el observador pueda conocer exactamente la realidad. El observador es un fenómeno observado y proceso de observación forman una totalidad. O sea, lo que tengo como observador y lo que estoy observando, eso es toda una realidad. Pero cambio y va a haber otra forma de describirme la realidad. Eh, la resonancia, que existe una íntima conexión entre los sucesos y las cosas que los hace a la vez causa y consecuencia, imagen y semejanza. Había un experimento que se hizo con los monos, probablemente ustedes lo hayan escuchado, en una zona muy retirada. Se tenía un mono que se le enseñó a pelar el plátano y después, por resonancia, en la isla que estaba totalmente aislada, los monos también pelaban los plátanos. Entonces, ¿quién les enseñó? Si aparentemente nunca fueron nadie hasta esa isla aislada, pero por resonancia se puede tener el efecto. Otro aspecto es la virtualidad, que de algún modo ahora lo entendemos más. En esa época no se entendía mucho, pero ahora sí, lo virtual existe y tiene un grado de realidad u otra forma de ser real. Bien, entonces ahora miremos cuáles son las características de los sistemas complejos. En primer lugar, que siempre tienen muchos elementos, ¿no? En el caso de nosotros, tenemos muchas células, solamente a nivel del cerebro, tenemos en cada uno de nuestros órganos y en general. La segunda es que siempre se autorregula, dependiendo de lo que está pasando en el medio, busca su autoeco-organización. Por esas interconexiones dinámicas que cambian constantemente en relación a su medio, pueden lograr tener esta autoeco-organización que nosotros lo observamos en nuestro cuerpo. Nos vamos a un sitio de mucho calor, vamos a ver que empezamos a transpirar más. O vamos a un sitio de mucho frío, también sentimos cómo nuestra piel nos protege y aumenta un poco nuestra temperatura. Y lo que son las propiedades emergentes. Esta es otra característica de los sistemas complejos, que las interconexiones penetrantes dan lugar a nuevas propiedades. O sea, no siempre el autorregularse o el autoorganizarse hace que sea lo mismo. A veces pueden dar inicio de nuevos aspectos o nuevas formas de la materia. Otra característica son las interacciones no lineales, que ya habíamos mencionado, que no existen causa-efecto único, que están interacciones que se dan y suman para poder tener un determinado efecto. Somos, además, habíamos mencionado, sistemas abiertos que están interactuando con su entorno, provocando esta adaptación y reorganización del sistema. Y siempre van a estar lejos del equilibrio, porque el día que están en equilibrio total, estarían muriendo. Por eso estamos en constante cambio, en constante evolución. Nunca somos los mismos, estamos cambiando en cada momento. Y además que se actúa con información local. Los elementos del sistema ignoran la conducta del todo, interactúan entre ellos y entre ellos forman ese gran todo que existe. Bueno, hemos hablado de las interconexiones, que todos los fenómenos están totalmente interconectados unos con otros, y es en sí una unidad inseparable. No podemos separarlos, sino que actúan como una red dinámica y nos lleva a entender que la integralidad es esa visión
holística de ese ser, que no es separable. Que además, lo que mencionábamos el día de ayer, que no existe una objetividad, que el observador no está separado del observado, sino más bien que está inmerso en el mundo que observa, y su sola presencia ya lo modifica a la realidad. Y que una parte importante que debemos de mirarla y que realmente la hemos olvidado en los últimos tiempos, es el aspecto de la subjetividad, que sigue siendo válida, que más bien tendríamos que trabajar más lo que es la intuición, lo que son las emociones, como un proceso constructivista de lo que es la realidad. Que la realidad no es que existe separada, sino que es una construcción activa, que el individuo no capta pasivamente la realidad, sino que lo va construyendo activamente y que crea mapas mentales. Ya lo vieron ustedes en ese botellón, que realmente la gran mayoría veía la pareja, sin embargo, veíamos que en el fondo no eran parejas, sino eran los diferentes peces. Sin embargo, como necesitamos tener previamente ciertos conocimientos para poder ver la pareja, veían a algunos, iban a ver la pareja y no podían ver los pececitos. Entonces, eso lleva a pensar de que nosotros construimos nuestras propias realidades y que tenemos una participación activa en esa construcción de la realidad y también con la construcción de la salud y de la enfermedad. Desde ese enfoque, el tratamiento, la terapéutica, no puede ser individual, no puede ser, diríamos, común para todos, sino tiene que ser individualizada. Y ahí vemos un poco lo que significan tratamientos inespecíficos que pueden afectar todo el sistema y pueden lograr organizar su armonía o su autoeco-organización. Y estos son los tratamientos que se usan en medicina complementaria, como es la desintoxicación, el desinflamar todo el sistema y cómo potenciar el sistema. O sea, son tres cosas importantes dentro de los tres estímulos inespecíficos. Primero, desintoxicar el sistema. Segundo, disminuir los procesos inflamatorios que pueden estar dentro de las estructuras. Y tercero, cómo hacer para potenciar el sistema. Y para eso entonces trabajamos mucho con la alimentación, que influye en todo el sistema, con el ejercicio, con las visualizaciones, con el aspecto también de la energía y con la oración. Y por último, decirles que el aspecto de la autogestión de su salud, o sea, tenemos que tomar conciencia de que la persona tiene que entender qué significa su enfermedad y cómo el entender lo que significa esta enfermedad le puede ayudar a autogestionar su propia salud. Y en autogestionar su propia salud llevará a estos cambios de estilos de vida o de hábitos que se han formado y de cómo restablecer las relaciones sociales para poder tener esta autocuración. Por eso es que se transforma en un sistema fundamentalmente preventivo. Aquí las diferencias entre el modelo sanitario y las diferencias con el modelo paciente sanitario. El modelo sanitario paciente centrado en la enfermedad, el modelo paciente sanitario centrado en el paciente. Si estoy centrado en la enfermedad, voy a interesarme mucho por los síntomas, el interrogatorio está más hacia ellos y busco un laboratorio para que me haga los diagnósticos. El profesional prescribe un tratamiento y el profesional es el que sabe lo que necesita ese paciente. El paciente debe cumplir lo que se le indica y un poco vamos hacia la comercialización. Desde el otro enfoque está centrado en el paciente además de los síntomas debe expresar sus opiniones, sus creencias, sus expectativas, qué está pensando, en qué consiste esta enfermedad, por qué es que le ha dado a él, y también sus sentimientos y temores. ¿Qué piensa sobre su enfermedad? ¿Podrá repercutir en su vida esta enfermedad? Y cómo él asume sus responsabilidades y cómo él puede tomar decisiones y cómo nosotros podemos ser los que le ayudamos y los facilitamos la educación para que él tome una mejor información, una información más, diríamos, consciente. En el modelo actual tenemos que es un modelo fragmentado, muy dado hacia la parte farmacológica y de medios de diagnóstico, y el médico generalmente es el que consulta, hace los registros y es el que dice qué es lo que debe hacer. En cambio, en el modelo de la complejidad, la medicina como derecho, la visión holística de la persona, ese cuidado integral e integrativo que debe haber, no solamente de la persona, sino del aspecto colectivo y trabajar mucho la parte de la interculturalidad
y además mirar otras formas de tratamiento diversas, hacer intervenciones más costo efectivas. Entonces, a esto le denominamos paradigma de la complejidad, a la capacidad de articular la vocación analítica de la ciencia positivista o biomédica con la vocación transdisciplinaria y holística del pensamiento sistémico. Además, se articula también con esta cosmovisión andina. Entonces, pensamos que este es el paradigma actual que debería de regir nuestras bases conceptuales en la medicina. ¿Cuáles son esas bases conceptuales en la medicina complementaria o en la medicina integrativa? Primero, es tener esa visión integral u holística. Segundo, tener la capacidad de buscar esas interrelaciones que se deben dar entre la familia, entre la persona, la familia y el ecosistema. Mirar el aspecto de la complementariedad en esa vida de la persona, ver que además en su espacio-tiempo, mirar quiénes son los que pueden ayudar a construir los nuevos cambios que tiene que tener esa persona. Eso no lo puede hacer un solo profesional, tenemos que hacerlo en equipo, es un trabajo transdisciplinario y que además hay siempre un fin, y ese fin es lograr que esa persona logre su auto-eco-organización, es decir, la armonía que debe mantener para sentirse feliz, para sentirse con bienestar. Y como les decía, esto se hace ¿desde dónde? Desde el darse cuenta, desde la conciencia. El paradigma de la complejidad es esto, poder articular estos tres aspectos, esa visión biomédica, esa visión sistémica con la visión andina. ¿En qué momento puedo utilizar cada uno de ellos y cómo poder articular? Bien, ahora vamos a definir algunas cosas. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2002-2005 fue la primera estrategia que se tiene como OMS sobre medicina tradicional. Y ahí es donde se define lo que es la medicina tradicional. Y lo define como la suma total de los conocimientos, de las capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas o mentales. Claro que acá nos falta la parte también espiritual. ¿Y cómo define medicina complementaria? En los últimos tiempos, ya el término alternativo ha ido en desuso, no porque no tenga la parte de evidencia, sino porque tratamos desde la Organización Mundial de la Salud que no haya enfrentamiento entre la medicina occidental y la medicina complementaria, sino más bien que se articulen. Y por eso es que se habla de medicina complementaria y ahora, en estos últimos tiempos, de medicina integrativa. ¿Cómo lo define la OMS? La medicina complementaria lo define como sistemas de prácticas de cuidado médico que no son parte propiamente de la tradición de su país y no se integran en el sistema dominante del cuidado médico, sino más bien métodos que tienen evidencias de ser una alternativa, por eso se llamaba de medicina alternativa, o ser un complemento cuando usamos las dos, tanto la occidental como la medicina tradicional juntas, y podemos hablar de medicina complementaria en el manejo de la salud y enfermedades de los pacientes. Actualmente vamos a ver también el término de medicina integrativa. El término de medicina integrativa es un término que nace en los años 1998, más o menos, de un movimiento que se hace en Estados Unidos con el mundo médico y se saca un documento como este. Claro que este libro ha sido publicado posterior con David Rackel, se llama así, Medicina Integrativa, y lo define como es la asistencia centrada en la relación con el paciente que integra métodos estándar y complementarios para el tratamiento y la prevención. Implica eliminar los obstáculos que puedan activar la respuesta curativa innata del organismo. Es decir, primero ve y busca que sea el propio organismo que pueda auto-eco-organizarse. Luego puedes ir con lo demás. Dice, se utiliza intervenciones naturales, menos invasivas, antes que las costosas e invasivas cuando es posible. Involucra la mente, el cuerpo, el espíritu y a la sociedad para facilitar la restitución de la salud. La restitución de la salud siempre es posible, aun cuando no sea la curación. Esta es la forma de definir en este libro que se llama Tratado realmente Integrative Medicine. ¿Qué otra definición es importante entender en la medicina tradicional y complementaria? El término de interculturalidad. ¿Qué cosa es interculturalidad? Miren, acá ustedes pueden ver este gráfico. Ustedes están viendo a un lado una población y al otro lado el centro de salud, tratando cada uno de jalar a su lado.
Sin embargo, acá ustedes ven, por ejemplo, este grupo ya se venció, simplemente rompió el lazo. Esto nunca debe pasar. Siempre debemos tejer puentes para poder acercarnos unos con otros. Pero ¿qué cosa es interculturalidad? Se basa en el diálogo. Es importante el diálogo. Eso de que tú te digo y tú me escuchas y yo te escucho lo que tú me dices. Donde ambas partes se escuchan, donde ambas partes se dicen y cada uno toma lo que puede ser tomado de la otra o sencillamente respeta sus particularidades e individualidades. No se trata de imponer, de avasallar, sino más bien de concertar, de aprender. Eso es interculturalidad en salud. Bien, y desde la complejidad siempre quedarán preguntas. ¿Cómo asumir la complejidad del mundo donde vivimos? ¿Cómo mirar un nuevo modelo de investigación sin fraccionar, sin disecar y sin perder la esencia de lo que buscamos investigar? ¿Cómo mirar un nuevo modo de investigar que entreteja y conserve la esencia que queremos saber? Eso es lo que tratamos de buscar, de encontrar, y probablemente tengamos que ver algunos otros aspectos. Y para terminar, queridos alumnos, quiero hacerlo con este pequeño mensaje. Y vamos a ver, cuando las manos sean una expansión del corazón, alas de sueño y nido de caricias, cuando el arte de vivir no sea el de poseer y el dar sea la riqueza, cuando la ciencia de vivir no sea solo ciencia y la fe y la esperanza tengan un lugar en la conciencia, entonces diremos que estamos haciendo medicina para la humanidad. Muchas gracias.